Bueno, estamos al aire. Buenos días. Gracias a todos los que se están conectando ahora. Soy Rodrigo Solatorino, integro el Departamento de Derecho del Trabajo de Marval O'Farrell. Es un gusto enorme tenerlos hoy acá como para actualizarnos y debatir un poco derecho laboral y la crisis del COVID-19, interpretar qué es lo que está pasando en el mercado, cómo estamos navegando, cómo estamos enfrentando esta crisis. Así que vamos a tener a 4 speakers, los voy a presentar brevemente. Vamos a arrancar con nuestro socio Enrique Stile, está en el Estudio Marval desde el año 97, es socio desde el año 96, abogado de la Universidad de Salvador, graduado, socio desde el año 2006, graduado en el año 96. Enrique tiene un premáster en Derecho Empresarial de la Universidad Austral y está rankeado por Chambers and Partners, Who's Who, Legal 500, como un abogado líder en la especialidad en la Argentina. Va a estar también Guillermo Osorio. Guillermo se integró a Marval en el año 2009, es socio desde el año pasado, forma parte del equipo especializado en juicios laborales complejos, en especial target ejecutivos de expatriados. Es especialista también en inteligencia artificial aplicada. Se graduó en la Universidad de Buenos Aires en el 2007, hizo diversos cursos de posgrado, entre ellos especialización en Derecho Laboral en la Universidad Católica y también una especialización en litigios complejos y laborales en la Universidad Torcuato Di Tella. Va a estar también Rocío García. Rocío se graduó en la Universidad Católica Argentina en el año 2002. Después de experiencia en distintos estudios, se integró en el 2010 a Marval O'Farrell y Mayral y actualmente integra también el equipo de litigios complejos. Y cerrando va a estar Walter Manco. Walter entró a Marval en el año 2014. Se especializa en asesoramiento individual y colectivo. Tiene experiencia en el área bancaria y en otros estudios, también en derecho laboral. Se graduó en la Universidad de Belgrano en el año 2001. Ha tenido distinta experiencia docente en la materia de Derecho del Trabajo y también completó un posgrado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Católica Argentina. Ha escrito varios artículos también en la especialidad. Así que luego de esta breve presentación les voy a comentar también algunos puntos como para ordenar las exposiciones y para poder canalizar las dudas. Cada speaker va a tener un bloque para desarrollar algunos puntos que hemos definido y ustedes van a poder hacer preguntas. Hacia arriba a la derecha tienen el icono donde pueden escribir sus preguntas. Como tenemos, la verdad que un récord, digamos, de participantes, vamos a canalizarlas de forma escrita porque sería por ahí un poco complicado poder manejarlo. Tenemos realmente cientos de personas inscriptas y trataremos a través de cada speaker de ir respondiendo todas las que podamos. Me imagino que no vamos a poder todas, después lo haremos a continuación del evento. Pero bueno, en principio trataremos brevemente de responder la mayoría. Cualquier cosa, como alternativa, también les dejo el mail, que lo van a poder ver en los flyers, o ahí mismo que está puesto, es rst@marval. Voy a estar chequeando mi mail. Si a alguno le resulta más sencillo canalizar la pregunta por ahí, por supuesto que lo puede hacer. Así que bueno, luego de esta breve introducción, Enrique, te voy a pedir por favor entonces que tomes la posta y desarrolles lo tuyo. Bueno, buen día a todos. Espero que estén muy bien. La verdad que es un placer poder brindarles este webinar, sobre todo que hay muchísimos amigos, conocidos, clientes escuchándonos. Y la verdad que está bueno acercarnos nuevamente después de este aislamiento. La verdad que es una linda forma de reencontrarse con clientes, amigos, conocidos. Bueno, el tema obviamente está a full, para decirlo de alguna manera burda. Todo el mundo está consultando por los temas laborales vinculados con el COVID.
que principalmente afecta a las relaciones humanas y a la fuerza de trabajo. Bueno, para tratar de ser breve y dar estos 3 puntos que les quería comentar, sin duda, hoy nos encontramos ante un hecho de fuerza mayor. O sea, hay pocos hechos de caso de fuerza mayor que como este. Nadie puede haber previsto una cosa así. Sin duda estaríamos habilitados a despedir en los términos del 247, pagando la mitad de la indemnización, y también suspender por fuerza mayor por el plazo de 75 días. Justamente por esta situación, el gobierno expresamente prohíbe por 60 días los despidos por fuerza mayor y asimismo las suspensiones. ¿Cómo afecta esto jurídicamente? Bueno, un despido por fuerza mayor es un despido con causa, distinta a la causa del 242. Y acá hay que aplicar el principio de la temporalidad, que es, uno aplica la medida cuando ocurre el hecho. Por ejemplo, en otro caso, no sé, si te incendia una planta, o se te cae un rayo, se te prende fuego una cosecha, ese es el momento que uno tiene que aplicar los despidos por fuerza mayor, la suspensión, y no puede esperar 2 o 3 meses, pues ahí se debilitaría el principio de temporalidad. Entonces entendemos que esta prohibición de 60 días debilitaría de alguna manera la posibilidad de argumentar despidos por fuerza mayor o falta de disminución de trabajo o suspensiones por fuerza mayor en el futuro, porque pasados 60 días ya dejó de ser un hecho extraordinario y único, ya todo el mundo está en la misma situación, se entiende que uno pudo haber sobrevivido estos 60 días sin problema. Esto no implica que en el futuro se puedan, sobre todo algunas industrias como, no sé, la hotelera, la aeronáutica, el turismo, los espectáculos públicos, puedan suspender por 30 días por falta o disminución de trabajo, que es distinto a la fuerza mayor, tiene menos días, o dentro del marco que hoy está en la normativa que el gobierno está instrumentando, en los términos del artículo 223 bis, que no es una suspensión per se, sino que es una asignación no remunerativa que se percibe durante una suspensión por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, pero entendemos que con acuerdo del sindicato y homologado ante el Ministerio de Trabajo se pueden extender los plazos. ¿Qué va a pasar cuando termine la suspensión de los despidos? Yo creo que algunas hay que ver si termina y si no hay mayores restricciones, pero seguramente va a sobrar gente y algunas industrias y actividades entiendo que van a poder todavía justificar falta o disminución de trabajo no imputada al empleador, con mayores riesgos de que esto se cuestione en el futuro, y las sentencias saldrán recién en 3-4 años, pero me imagino que algunas empresas como las aeronáuticas, o los hoteles, o los espectáculos públicos, o los restaurantes, si no los habilitan para tener la totalidad de su personal, probablemente puedan argumentar una desvinculación en los términos del artículo 247. Bueno, voy a ir al segundo punto. Esperen que me sale acá una cosa en la pantalla que me tapa. Esto. Perdón. Bueno. El COVID-19, en mi opinión personal, nos lanzó al futuro. Esto se venía hablando en todos los congresos hace tiempo. Yo, por suerte, tengo la suerte de participar en varios. De la inteligencia artificial, el home office, la tecnología, las ventas virtuales. Y era algo que se venía planeando, de hecho, para 5 o 6 años. En un webinar de la semana pasada con el CEO de una multinacional de tecnología, opinaba lo mismo y dijo que el mundo esperaba esto dentro de 5 años. Un 70% de la gente trabajando home office. Hoy es como que todo se adelantó, se obligó a las empresas a adelantarse, con lo cual estamos como transitando de manera abrupta al futuro. De hecho, para mí se están cambiando la forma de trabajar. Mismo el gobierno está algo que uno no podía entender hace unos años. Hoy está mucho más flexible, mismo que el Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Hoy el empleado está obligado, que antes no lo estaba, a acordar a trabajar remotamente. O sea, no es que uno va a su casa y no trabaja, está obligado a acordar con el empleador si puede trabajar a trabajar remotamente. Por lo cual hay una obligación y un cambio de condiciones de trabajo. Para que esto sea posible, el empleador obviamente tiene que otorgar las herramientas de trabajo, en la computadora, en los sistemas tecnológicos para hacerlo, incluso una impresora,
Y también el Wi-Fi, porque el Wi-Fi también, tampoco uno puede pretender que si el empleado no tiene Wi-Fi en la casa, lo tenga que pagar de su bolsillo. Y acá hay bastantes temas sobre si es el Wi-Fi necesario para trabajar o el bando de ancha para que la familia haga homeschooling, Netflix y todo eso, pues ahí ya pasaría a ser un beneficio remunerativo, ¿no? Entonces, hay que ser cuidadoso con las reglas que uno instrumenta estos beneficios. En esta economía que se está achicando, y sin duda hay que acortar los costos y no hacer lo mismo todo, hay beneficios tanto para el empleado como para el empleador en trabajar home office. El empleado se ahorra el viático, se ahorra a través de la comida, las 2 horas de viaje, el empleador se puede ahorrar los costos de alquiler. Entonces, si funciona bien, es un cambio disruptivo en la forma de trabajar que probablemente hoy no está regulado, porque la ley de contrato de trabajo no estuvo para eso, pero entendemos que esto va a generar una discontinuación de beneficios que ya no van a ser necesarios, por ejemplo, autocompañía, estacionamiento, snacks, comedor en planta, y todos estos beneficios son de alguna manera derechos adquiridos, pero entendemos que hoy hay un hecho objetivo que habilitaría cambiar o hacer acuerdos con los empleados para discontinuar estos beneficios y ser más eficientes en los costos, ¿no? Hoy ya no es tanto un beneficio ir a una oficina y tal vez la gente hoy va a empezar a valorar más trabajar en su casa a la medida que tenga las herramientas y hoy ya se acostumbró a la fuerza a esto, ¿no? Bueno, con relación al home office, es importante también como empleador uno quiere monitorear y estar atrás de la calidad del trabajo. Entonces, ¿cómo hace para monitorear sin violar el derecho a la intimidad y la ley de protección de datos personales cuando el empleado está trabajando personalmente desde la casa? Entonces, acá es muy importante, bueno, políticas claras, algún régimen de control que no afecte el hogar y también cumplir con la ley de datos personales, con el tema de los datos sensibles, dónde vive, cómo vive, ese tipo de cosas, ¿no? Es importante con el tema del home office tener en cuenta que hay una resolución de la Superintendencia del Riesgo de Trabajo, que es la 1552 del 2012, que establece que si uno trabaja en forma remota tiene que avisar a la RT y también proveer ciertos elementos de trabajo como silla ergonómica, extintor portátil, botiquín de primeros auxilios, mochila de mouse y un manual de buenas prácticas y salud y seguridad en el teletrabajo. Esto es importante, si bien esto quedó derogado temporalmente por la resolución del Ministerio de Trabajo 21-2020, que exime a los empleados de cumplir con esto, pero yo creo que al menos el manual de buenas prácticas es importante, porque también uno tiene que cuidar a sus empleados de alguna manera y poner políticas claras. El home office no puede ser, no está regulado, ¿no? Bueno, paso al próximo punto, pues ya me queda poco tiempo. Ya hablo muy rápido, bueno, no me pueden decir, pero trato de resumir todo de la mejor manera posible. Bueno, esto también nos lanzó a un mundo distinto. Todo cambió y todo va a cambiar, y yo creo que esto es un cambio, un primer cambio en muchos cambios que se vienen, que se venían hablando con la disrupción de la tecnología y distintas formas de trabajar, de vender, de comercializar y de prestar servicios. Yo creo que esto es lo que está pasando ahora. Y estamos dándonos cuenta que hay una flexibilidad muy importante que antes no se ha visto con los gremios. Los gremios hoy están aceptando, bueno, suspensiones en los términos del 223 bis, reducciones de salario, están aceptando eliminación de ciertos beneficios en los convenios colectivos, con la finalidad de mantener las fuentes de trabajo. El mismo Ministerio de Trabajo se ha vuelto flexible, trabajando online, otorgando audiencias online, con lo cual tampoco va a ser necesario tener procuradores ni gente yendo al ministerio. Esto iba a implicar menos gente trabajando en ciertas cosas, pero posiblemente más gente trabajando en otras, como fue la revolución industrial. Y esto también va a cambiar los convenios colectivos, porque uno se imagina, no sé, el viajante de comercio o el APM, ya todo va a ser online y se va a vender de esa manera. De hecho, empresas que estaban siendo cuestionadas porque venían disruptiendo el mercado, como pueden ser algunas plataformas para ventas, o también todos los que son aquellas empresas como, no sé, Rappi, Globo, Pedido Ya, que
estaba en duda de si los empleados o la gente que trabajaba eran empleados o prestadores independientes. Hoy, necesariamente, mismo el Uber, se han vuelto necesarios en la economía actual. Entonces, necesitan una regulación. Entonces, son oportunidades también para regular, lanzarnos al futuro. Probablemente vengan tiempos de desvinculaciones y de negociaciones de convenios colectivos, pero un convenio colectivo del año 75 o del 40 no sirve para el mundo de hoy, con un mundo que está en recesión. No es la Argentina, es el mundo. Nosotros hablamos con muchos abogados del mundo que están en la misma situación, todos los países. Argentina no puede quedar afuera de lo que va a pasar, y yo entiendo que esto hay que aprovechar para también de ser más eficientes, dar mayores beneficios a los empleados, pero beneficios como home office o beneficios que puedan ser más tangibles, que el tiempo es un tema. Y bueno, y prepararnos para una nueva etapa, sabiendo que hoy, cuando uno quiere modificar algo, hay un hecho objetivo que habilitaría cambiar los beneficios y las reuniones de trabajos. Y para finalizar, nuestra recomendación es siempre tratando de evitar los conflictos, tratar de negociar con el empleado, con los sindicatos, presentar todo el Ministerio de Trabajo. Nuestra experiencia es que las reducciones de salario unilaterales, como algunas empresas están haciendo o hacen, a largo plazo son cuestionadas, se pierden. Ya la Corte lo ha dicho, que no se pueden reducir los salarios, que son derechos adquiridos. Entonces es importante que cualquier modificación se trate de hacer en un marco legal, prolija, con políticas, con carta y consentimiento de los empleados. Y con esto le cedo la palabra a Rodrigo y a mi próximo presentador. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Tenemos algunas preguntas. Bueno, vamos a tratar de elegir algunas por ahora y después, al final de todos los bloques, tendremos un segundo espacio como para tratar de abarcar otras. Nos preguntan si conlleva algún riesgo notificar una reserva de puesto. Yo no veo ningún riesgo, ¿vale? No hay ningún problema con eso. Y tenemos otra pregunta. ¿Cómo se podría instrumentar el beneficio de Wi-Fi para los colaboradores? Un poco adelantándome y te la dejo para completar, casi como que uno estaría medio obligado, ¿no? Pero ¿cómo lo ves vos? Digamos, ya cambia el punto de vista y cambia el encuadre del beneficio, ¿no? Como en circunstancias normales y lo que tenemos ahora. Totalmente. Incluso todo esto cambia, ya mismo que comentaste el Wi-Fi. Hoy el celular, ya no va a haber duda que es una herramienta de trabajo. Nadie va a poder, para mí, decir que el celular ahora va a ser un beneficio, porque si no es lo mismo también la laptop o el Wi-Fi. Son herramientas de trabajo que hoy, con el trabajo remoto, no hay dudas de que son herramientas de trabajo. Ahora, así como la empresa paga la línea de celular para trabajar, también debería afrontarle los costos de Wi-Fi, pero limitadamente, un bando de ancha que sea necesario para trabajar, no el bando de ancha que habilita que toda la familia vea Netflix o a homeschooling, o sea, porque si no ya pasa a ser un beneficio remunerativo. Entonces uno tiene que pensar qué bando de ancha necesita y pagar hasta eso. Y también tener una política clara, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero Okay. Yo creo que eso sería la respuesta a eso. Ok, hay otra por ahí, la vamos a pasar para cuando esté Walter, porque se refiere justamente si hoy quiero suspender personal a través del 223 bis, si lo puedo hacer, si el ministerio lo homologaría, por cuánto tiempo. Por ahí la vamos a dejar, la voy adelantando, la vamos a dejar para el bloque de Walter. Y te voy a hacer una más, Enrique. Acá nos consultan que hay gente haciendo home office y están preguntando por la continuidad del beneficio de almuerzo. Claro, tenía este caso, esta compañía, un esquema de comedor en planta, que al no poder concurrir no lo tienen más. Entonces, yo creo que eso es un poco sí. lo que comentaba, son cambios de la relación de trabajo. Hoy hay un hecho objetivo, porque también te ese beneficio de almuerzo, pero te ahorras el viaje, te ahorras los viáticos, te ahorras otros costos de limpieza de ropas, lo que sea. De alguna manera
por eso es importante cuando uno establece estas políticas poner ya también los nuevos términos y condiciones, ¿no? del home office. No tiene que ser un home office alegre, sino alegre en el sentido que sin ningún tipo de libertades. Tiene que ser un home office regulado, con políticas, normas, un manual de seguridad, un horario que hay que cumplir. Y bueno, probablemente el beneficio de comer no tiene sentido, pero vos también hoy tenés el beneficio de ahorrarte el viático y las 2 horas de viaje. Entonces, como que también cambia bastante en ese sentido. Ok. Hay varias, Enrique, que tienen que ver con el 223 bis, el plazo máximo de nuevo, las vamos a juntar por ahí, pasar para el bloque de Walter o para el final. Te voy a hacer una más y ahí pasamos a Guillermo. Preguntan si le doy a un empleado las herramientas, pero el empleado se niega a teletrabajar, ¿lo puedo despedir con causa? Buena pregunta. Hoy hay una obligación de las partes de acordar la forma de teletrabajar. El empleado en principio sin causa no podría negarse. Ahora, si el empleado vive en un cuarto pequeño, tiene 5 hijos y no puede trabajar eficientemente y tampoco puede salir a la calle, en la situación de hoy deberíamos ser un poco más flexibles. Negarse a teletrabajar cuando uno está pagando el salario, de alguna manera no podría. Las 2 partes deberían buscar la forma de ver qué tareas pueden realizar, ¿no? Tal vez no puede estar con la computadora, pero puede hacer otra cosa. O sea, si uno está pagando el salario, no es que hoy hay una suspensión o una licencia de no trabajar. Hoy hay una obligación de acordar la forma de teletrabajar, salvo que sea imposible, por ejemplo, el caso, no sé, de un operario de una planta metalurgia que no puede hacer nada desde su casa, pero yo entiendo que hay una obligación de trabajar y tal vez no sé si un despido con causa, pero sí empezaría con una intimación y trataría de buscar y alguna sanción. Y bueno, y si se niega sin justificación y demuestra algún tipo de mala fe, pudiendo hacerlo y no queriendo hacerlo, se podría intentar un despido con causa. Perfecto. Bueno, y la última la contesto brevemente. Muchas gracias, Enrique. Obviamente va a haber más preguntas, así que seguramente al final vamos a volver con algo. Nos pregunta acá Santiago si se encuentra vigente el periodo de prueba o entra dentro de la prohibición. Entiendo yo que se refiere a la prohibición de despidos. Sí, claramente está vigente el periodo de prueba. Y recordemos que la extinción en periodo de prueba no es técnicamente un despido, sino que es una extinción del contrato de trabajo, con lo cual si una persona está en periodo de prueba y no llega a rendir los estándares requeridos o por la situación que sea, el empleador decide desvincularlo, esa desvinculación no estaría prohibida. Por supuesto que la forma de comunicarlo, y acá a veces se cometen algunos errores, ¿no? No es un despido en periodo de prueba. No hay que notificarle un despido, sino hay que notificarle una extinción. Es una cuestión terminológica que no es menor, así que hay que tener cuidado de qué forma se comunica. Pero entendemos que el periodo de prueba está totalmente vigente. Así que, bueno, con esto... Bueno, yo saludo a todos. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todos, ha sido un placer y bueno, espero que estén todos bien y pronto verlos. La verdad que estamos todos con ganas de salir de la cuarentena. Pasamos entonces a Guillermo, mientras vamos acomodando los slides. Guillermo Osorio, como adelantamos, hace 11 años que está en el estudio, socio desde el año pasado del Departamento Laboral. Guillermo, ¿ya estás ahí? Muchas gracias, Rodrigo. Buenos días a todos. Muchas gracias por participar. Es realmente un placer. Esperamos que todos ustedes y sus familias estén a resguardo del COVID-19 y que estén muy bien y que dentro de todo la cuarentena los esté tratando de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, la propuesta para los próximos 10 minutos es repasar la normativa, la catarata de resoluciones que ha dictado el gobierno en las últimas semanas a través de una serie de decretos de necesidad y urgencia y diferentes resoluciones administrativas, muchas
del Ministerio de Trabajo y tratar de entender de qué manera impactan en las relaciones laborales, ¿sí? Vamos a analizar dos grandes temas. Un tema es fundamentalmente el régimen general que actualmente está aplicando a los empleados bajo relación de dependencia, y el otro tema es específicamente el decreto de prohibición de despidos y suspensiones que ya adelantó un poquitito Enrique y que va a retomar más adelante, van a retomar mis colegas. Respecto del régimen general, el punto neurálgico del análisis es claramente el decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿sí? Que se decretó el pasado 19 de marzo con efectos a partir del 20 y que en principio rige hasta este domingo. Se vence a la medianoche. Si las cosas se siguen dando de la misma manera, seguramente sobre la hora o por la noche el gobierno vuelva a decretar una prórroga, quizás con alguna flexibilización. Se está hablando de un aislamiento un poco más con ajustes en por lo menos 7 provincias, pero bueno, tendremos que esperar hasta la noche del domingo. Seguramente estaremos ahí refrescando la página del boletín oficial para ver cuáles son las reglas de convivencia a partir del lunes. Lo que establece fundamentalmente el aislamiento es el deber de todos los ciudadanos de permanecer en su lugar de residencia habitual durante el aislamiento. Eso es el lenguaje que utiliza el decreto. Esto en lo que es el derecho del trabajo se traduce en una dispensa de asistir al lugar de trabajo, que es de alguna manera la dinámica bajo la cual la inmensa mayoría de los empleados bajo relación de dependencia venían prestando servicios hasta hace algunas semanas, ¿no? Entonces existe, si se quiere, una tensión entre el régimen de excepción y las circunstancias bajo las cuales normalmente se estaba desarrollando la actividad productiva, ¿sí? La normativa de excepción nos da una serie de reglas para poder entender entonces cuál es el encuadre legal de los empleados bajo relación de dependencia en este esquema excepcional. Metodológicamente podemos hablar de 4 grandes grupos de trabajadores. Tenemos los trabajadores que brindan servicios para actividades esenciales, los trabajadores que son, por ejemplo, las telecomunicaciones, los trabajadores de la salud, internet, delivery de alimentos, etc. Luego tenemos los trabajadores que brindan servicios para empresas que desarrollan actividades que no son consideradas esenciales. Tenemos un tercer grupo de trabajadores que son aquellos que están a cargo de menores en edad escolar, que no están yendo a clases por la suspensión de las clases. Y tenemos un cuarto grupo de trabajadores que son aquellos que se contagiaron COVID-19, ¿sí? El primer grupo, que son los trabajadores que brindan servicios para empresas que desarrollan actividades consideradas esenciales, ¿sí? Son empleados que se encuentran bajo un régimen de excepción y están dispensados del aislamiento, ¿sí? O sea que siguen trabajando normalmente, tienen la obligación de concurrir al lugar de trabajo y están habilitados a transitar en la vía pública en la medida en la cual sea para garantizar la continuidad de los servicios considerados esenciales, ¿sí? Igualmente rige respecto de ellos una recomendación del Ministerio de Trabajo que era anterior, de hecho, al decreto de aislamiento, que era una recomendación de implementar teletrabajo. Esa recomendación también rige respecto de los empleados que brindan servicios para actividades esenciales. Pero en general, estos trabajadores siguen prestando servicios de manera regular, a menos que por sus circunstancias personales, el traslado al lugar de trabajo o la permanencia en el establecimiento represente un riesgo para ellos o para el resto de las personas, y son, por ejemplo, los casos sospechosos de COVID-19, los que tengan síntomas, los casos que las personas que convivan o tengan lazos estrechos con otras personas que tengan síntomas, las mujeres embarazadas, los grupos de riesgo por tener enfermedades crónicas, etc. Estas personas están exceptuadas de asistir al lugar de trabajo y permanecen en sus hogares, ¿sí? Asimismo, respecto de las actividades esenciales,
La normativa de excepción dispuso una regla, flexibilizó las limitaciones que existían al poder de dirección de la empresa. De esta manera se permite que la empresa tenga mayores facultades para modificar la jornada de trabajo de los empleados, de modo tal que estas modificaciones sirvan para garantizar la continuidad de los servicios considerados esenciales. Y también se dispuso que las contrataciones que efectúen la empresa a efectos durante el periodo de aislamiento, a efectos de garantizar los servicios esenciales, van a ser considerados trabajo eventual, a contrario de la regla por defecto de la ley de contrato de trabajo, que es considerar que las contrataciones son por tiempo indeterminado, ¿sí? Luego pasamos al segundo grupo de trabajadores, que son aquellos que brindan servicios para actividades que no son consideradas esenciales. Respecto de ellos permanecen en su hogar y rige respecto de ellos una obligación de acordar y coordinar de buena fe con sus empleadores el trabajo en forma remota. Esto es algo que estaba recién comentando Enrique a raíz de una de las preguntas, y que es una obligación de las partes y específicamente del empleado de buena fe negociar este punto. Es de destacar que incluso los sindicatos, varios sindicatos ya han hecho presentaciones o han hecho manifestaciones abiertas al público, poniéndose a disposición y poniendo buena voluntad para coordinar el trabajo remoto, ¿sí? De hecho, hubo una presentación bueno, fueron varios los sindicatos que se manifestaron en este sentido, con lo cual, también retomando un poco el comentario que hacía Enrique, la verdad es que no parecería haber mucho margen para que un empleado se niegue a trabajar en forma remota, ¿sí? Luego tenemos el grupo de empleados a cargo de menores en edad escolar. Ellos están en un régimen especial, que es un régimen de ausencia justificada, ¿sí? Es un régimen distinto a los anteriores, porque están justamente cuidando a los menores. En este caso, seguramente haya algunas disputas respecto de cuál es el salario aplicable a estos trabajadores. Está claro que tienen derecho a percibir el básico. Habrá que ver en los casos puntuales cómo articulan los adicionales, ¿no? Y los premios que puedan tener en cada contrato, según cada convenio colectivo de trabajo o cada contrato de trabajo individual. Y luego tenemos el cuarto grupo de trabajadores, que son aquellos trabajadores que se hayan contagiado COVID-19. Respecto de ellos, lo relevante es poder determinar si para ellos la enfermedad es una enfermedad inculpable o una enfermedad profesional, porque dependiendo de esa conclusión, vamos a poder determinar quién le brinda las prestaciones médicas y quién le paga el salario, ¿sí? Lo que nos da la normativa de excepción son una serie de reglas para poder resolver esto, fundamentalmente respecto de los trabajadores de la salud. La normativa de excepción establece una presunción muy fuerte en favor de considerar que se trata de una enfermedad profesional para ellos, y le equipara prácticamente a las enfermedades profesionales listadas por la Ley de Riesgo de Trabajo, que es un tema un poquitito más técnico, pero digamos que en definitiva es contundente al respecto. Y luego, respecto del resto del universo de los trabajadores, lo que va a ser relevante a efectos de poder determinar si el COVID-19 es una enfermedad profesional o una enfermedad inculpable, es entender si la persona estaba brindando servicios en forma presencial en el establecimiento de la empresa y si en ese establecimiento hay un número relevante de casos confirmados de COVID-19, ¿sí? De acuerdo a esas reglas van a ser las que van a tener mayor relevancia al momento de determinar si el COVID-19 para ese empleado en particular es una enfermedad inculpable o una enfermedad profesional. Y ese es fundamentalmente el régimen general bajo el cual están el universo de trabajadores bajo relación de dependencia. Por separado también se dictó el decreto 329 el pasado 31 de mayo que instrumentó la suspensión de los despidos
los despidos, prohibición de los despidos sin causa por un periodo de 60 días. La norma es bastante contundente respecto de los despidos sin causa, establece que no van a tener ningún efecto en la medida en la cual se hayan instrumentado en contravención con la norma, con lo cual no hay mucho margen para salvar esta disposición. Sí están vigentes, y después mi colega Walter Mainco más adelante va a hablar de las otras alternativas para extinguir contratos de trabajo, porque los otros supuestos de extinción del contrato de trabajo, mutuo acuerdo, etcétera, se mantienen vigentes. Y el mismo decreto también establece la prohibición de instrumentar las suspensiones por causa de fuerza mayor, ¿sí? Pero el mismo decreto hace una salvedad respecto de aquellas suspensiones que ocurran en los términos del artículo 223 bis, que se ha hecho increíblemente conocido en las últimas semanas, que en realidad el 223 bis nunca estableció un supuesto de suspensión del contrato de trabajo distinto del común, es el único instituto que tenía la ley de contrato de trabajo, sino que establecía la posibilidad de pactar con la parte trabajadora, el sindicato, una asignación no remunerativa, y que esta asignación se homologue y esté sujeta, se homologue por el Ministerio de Trabajo, el acuerdo, y que de este modo la asignación no remunerativa esté sujeta a un régimen de cargas sociales menos gravoso, ¿sí? Pero bueno, esas son alternativas, esa es la alternativa a la cual actualmente están recurriendo mayormente las empresas. Y hay una variada gama de alternativas o de posibles acciones que hay para mitigar los efectos adversos que está generando toda esta situación tan compleja. Y bueno, vamos a tratar de seguir analizándolos de a poco en las próximas presentaciones. Eso es todo por lo que tenía preparado. No sé si espero haber sido claro. Sí, muy claro, Guille. Tengo unas cuantas preguntas. Voy a tratar de resumir un par y trataremos de seguir con el resto al final. Bueno, hay un comentario de Alejandro que me preguntaba si lo que dijimos de periodo de prueba aplica también a otras modalidades contractuales, en particular plazo fijo o contrato eventual. Lógicamente, creemos que sí, porque no habría un despido si se cumple el plazo. Distinto sería el supuesto de que se pretendiera interrumpir un plazo fijo ante tempus, es decir, antes de que se cumpla el plazo previsto, o cese un eventual antes de que termine la necesidad eventual que motivó la contratación. Pero si el vencimiento fuera por el plazo o porque desaparece la eventualidad, claramente no estaríamos hablando de un despido, estaríamos hablando de otra forma de extinción. Y Guillermo, tenemos una pregunta acá de Lucas para profundizar un poco el tema del retiro voluntario, ¿no? Como alternativa para la extinción, en este caso instrumentada ante escribano público, cuáles serían los riesgos, si podría haber algún fallo de reintegrar al empleado. Entiendo que obviamente una vez que el empleado desconozca lo que firmó, y cuál sería tu opinión sobre eso. Bueno, respecto del plan de retiro voluntario, quizás las desvinculaciones por mutuo acuerdo son alternativas que siguen vigentes, ¿sí? Están plenamente vigentes. Son institutos a los cuales quizás las empresas no estaban recurriendo en los últimos tiempos con tanta asiduidad, de manera tan mecánica, pero en estos días la verdad es que es una muy buena alternativa. Está vigente la doble indemnización, es un tema importante para tener presente, hasta mediados de junio, con lo cual las empresas, lo que estamos viendo es que están ofreciendo paquetes desvinculatorios que contemplan la doble indemnización. Recordemos que dentro de lo que es el esquema de desvinculación por mutuo acuerdo o un plan de retiro no aplican las reglas tan estrictas del despido sin causa, con lo cual hay un mayor margen para pactar el monto de la desvinculación y quizás algunos pagos en cuotas, ¿sí? Y hay un mayor margen entonces, de esta manera hay más margen para negociar.
cuando, contrariamente, dentro del esquema del 245 es un esquema ciertamente más rígido. Ok, perfecto. ¿Se puede computar el aislamiento a cuenta de las vacaciones? Bueno, eso es una de las primeras consultas que hemos recibido en forma sistemática de parte de los clientes. La realidad es que la naturaleza propia de las vacaciones ya desde colisiona con el aislamiento porque tiene una finalidad higiénica y la verdad es que difícilmente pueda un empleado que está con la obligación de permanecer en su lugar de residencia habitual disfrutar de un periodo vacacional. Más allá de que por que esté vedado de poder prestar servicios, ¿sí? Entonces ya desde el vamos no había una colisión entre los dos institutos que en el caso de empresas que han instrumentado, porque lo hemos visto, hay empresas que lo han instrumentado, ciertamente hay algún riesgo por más que lo han instrumentado. Y luego sacó el Ministerio de Trabajo una resolución en la cual aclaró expresamente que esto no se trata de un periodo vacacional, con lo cual refuerza esta tensión que hay entre los dos institutos. Ok. Bueno, hay varias más, vamos a pasarlas entonces al final porque así podemos cumplir con el cronograma. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, es el turno de Rocío. Te paso entonces la posta, Rocío, para el bloque tuyo, por favor. Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien, es un gusto saludarlos a través de este medio. Yo voy a ir un poco más a la cuestión práctica para contarles muy brevemente un poquito la casuística que estuvimos viendo en este tiempo, desde el dictado del decreto 297. Como saben, la Corte Suprema, mediante distintas acordadas, dispuso una feria judicial extraordinaria. Sin embargo, la justicia siguió operativa y ha dispuesto la habilitación de feria en distintos supuestos. El primer caso que les voy a comentar es de una empresa de la industria plástica que se encuentra en San Juan. Es una empresa que fabrica film de PVC, que es ese plástico que envuelve los alimentos para mantenerlos frescos en los supermercados o en los hospitales. A partir del dictado del decreto 297, la Unión de Obreros y Empleados Plásticos se opuso a que los afiliados prestaran tareas, sosteniendo que la actividad de la empresa no era esencial. Lo que hizo la empresa en ese caso fue acudir a la justicia, inició una demanda solicitando, por un lado, una acción declarativa de certeza. A esa acción declarativa de certeza la justicia le dio trámite ordinario, mandó a correr traslado de la demanda recién una vez finalizada la feria judicial extraordinaria, pero sí trató el otro punto que contenía la demanda, que era una medida cautelar. Lo que quería la empresa era que se determinara si los empleados tenían o no que concurrir a trabajar. Si recordamos que el decreto se publicó en el boletín oficial el 20 de marzo, el fallo que les estoy comentando es del 25 de marzo, es decir, del miércoles siguiente. Lo que dijo la jueza que intervino en este caso fue analizar los presupuestos que se daban en esa situación, si se estaba acreditado la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Y si bien podemos pensar que se expidió un poco sobre el fondo, concluyó que la actividad de la empresa era esencial, que formaba parte de la cadena de valor y de producción, y dictó la medida cautelar ordenando poner en conocimiento del sindicato y por intermedio de ellos, de los trabajadores, de que la actividad era esencial y que tenían que volver a trabajar. La obligación no solamente fue impuesta hacia el sindicato, sino que también a la empresa, a la patronal, le impuso la obligación de otorgar los elementos de higiene y de seguridad para garantizar la seguridad de todos los trabajadores y también otorgar los permisos para que pudieran circular. Ese es uno de los primeros casos que tuvimos conocimiento en cuanto a la habilitación de feria. La justicia, más allá de la feria extraordinaria, como les digo, está operativa y se está habilitando feria para tratar estas cuestiones urgentes o que involucran a la comunidad toda, ¿no?
El otro caso que ocurrió recientemente es el de una empresa de la industria láctea. Después del 20 de marzo, ya vigente el decreto 297, esta empresa le comunica a los trabajadores o a un grupo de ellos de una planta un cambio en las una modificación en las condiciones laborales que tenían vigentes hasta entonces. La realidad es que la empresa lo que intentó con este cambio de las condiciones laborales era preservar la salud de los trabajadores, porque estos trabajadores tenían una jornada de 7 días de trabajo por 2 de descanso, y la empresa quiso modificarlo a una jornada máxima de 44 horas semanales. ¿Por qué lo hacía? Porque de ese modo se garantizaba la producción plena de los productos que producen, se permitía que los trabajadores roten, también se permitía tener aislado al resto de los trabajadores ante un caso positivo de coronavirus. Lo cierto es que esto fue notificado con posterioridad a la entrada en vigencia del decreto. El sindicato que agrupa a los afiliados de esta empresa concurrió a la justicia, consideró que eso de alguna manera tenía que ver con una reducción de salarios y no con cuidar a los trabajadores. La justicia intervino un tribunal de trabajo de la provincia de Buenos Aires, de la zona sur, le dio tratamiento inmediato, habilitó la feria para tratar este conflicto que había entre las partes e hizo lugar a una medida de no innovar las condiciones laborales que los trabajadores tenían vigentes hasta el 31 de marzo. Esto fue notificado a la compañía mediante un oficio el viernes 3 de abril. El lunes la empresa impugna la medida cautelar, inicia un incidente de levantamiento de esta medida de no innovar. La verdad es que con posterioridad, de alguna manera el tribunal receptó de alguna manera esa solicitud y suspendió la vigencia de la medida de no innovar y pidió a las partes que trataran de llegar a un acuerdo y de que mantuvieran la paz social y que se evitaran medidas drásticas como un paro para poder garantizar plenamente la actividad. El conflicto continúa actualmente. La verdad es que el tribunal decidió la suspensión de esta medida en principio hasta el 26 de abril, que es cuando termina el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, pero la compañía hizo una presentación a fin de que esto fuera prorrogado hasta tanto continúe el aislamiento. Como está previsto y se está hablando de que esto pueda extenderse, el tribunal resolvió y dictaminó que la suspensión de esta medida cautelar se iba a extender todo el tiempo que durara el aislamiento social preventivo obligatorio. Esta es la actuación de la justicia en los casos que hemos visto en estos días, donde efectivamente procedió a habilitar feria a pesar de las acordadas de la Corte que dispusieron la feria judicial extraordinaria. Pero también la administración pública estuvo actuando ante estos conflictos. Ese es el caso de un cliente que tenemos en el estudio, que es una empresa de bebidas alcohólicas. Concretamente lo que produce son cervezas. El mismo viernes 20 de marzo, la empresa se encontró totalmente paralizada desde las 8 de la mañana por una medida que tomaron los sindicatos en 2 plantas en Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires. Si bien no conocíamos los argumentos de por qué no estaban trabajando, entendemos que habrían considerado que no estaban dentro de las excepciones previstas por el decreto. Cuando el cliente consulta qué era lo que se podía hacer con las plantas totalmente paralizadas, se recomendó acudir al Ministerio de Trabajo, intentar ir por la vía de la conciliación obligatoria. Finalmente esto se pudo materializar, se hizo un pedido de conciliación obligatoria que ingresó en el Ministerio de Trabajo al mediodía del mismo viernes 20, solicitando que de manera urgente se intervenga para intentar encontrar una solución a este conflicto que tenía completamente paralizada la empresa. Entre los argumentos que se brindaron estaba que la empresa estaba paralizada, que había pérdidas económicas para la empresa,
Además, esta empresa participa de programas de precios cuidados y la Secretaría de Comercio había dispuesto que todas aquellas empresas que participan del programa de precios cuidados tenían que incrementar al máximo su capacidad de producción. Entonces, no solamente se estaba afectando a la compañía, sino que también se estaba afectando a la sociedad entera, ¿no? Porque iba a ocurrir que si seguía esta medida y los trabajadores no concurrían a prestar tareas, iba a terminar ocurriendo un desabastecimiento. El mismo 20 de marzo se dio inicio a la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días y el Ministerio dispuso y ordenó que el sindicato y a través de él los trabajadores por ellos representados volvieran a trabajar y que se abstuvieran de cualquier medida que estuvieran implementando o que decidieran implementar en el futuro durante este plazo de 15 días. También instó a las partes a mantener la paz y un diálogo y a intentar llegar a un acuerdo. Y también dispuso que cuando fuera el momento oportuno se fijaría una audiencia para poder escuchar a las partes. Con esto quiero decirles que tanto la justicia, mediante la habilitación de la feria, como la administración pública, a través de las herramientas que da, en este caso la ley, la 14786, permitieron de alguna manera encauzar los conflictos que se están dando en muchas empresas y también que tienen muchos sindicatos y que tuvieron su origen a partir del dictado del decreto 297. Así que bueno, esto es un poco la casuística y lo que estamos viendo por estos días y cuáles son las salidas reales ante estos temas. Rodrigo. Muchas gracias. Perfecto, Rocío. Bueno, estamos ahí justitos con el tiempo. Hay muchas más preguntas que siguen entrando por el 223, así que vamos a pasar a Walter. Creo que por ahí con la exposición de Walter se van a contestar la mayoría y estaremos revisando el resto para dar respuesta al final de la exposición de Walter, así podemos completar el cronograma. Un par que voy a responder rápidamente. En un caso preguntan qué pasa cuando un trabajador de una empresa exceptuada se niega a ir a la oficina. En realidad, si la actividad está exceptuada, el trabajador debería prestar servicios normalmente. Por supuesto que hay que ver por qué se niega o si hay alguna causal por convivir con alguna persona de riesgo, etcétera, que eventualmente lo habilite a requerir formato teletrabajo. Pero en principio, el trabajador debería prestar servicios. Y después hay otra pregunta más de Miguel, que en realidad no están en una actividad exceptuada, pero digamos, están en una cadena que afecta a otras industrias que sí están exceptuadas. Bueno, realmente hay varias zonas grises acá. No, es muy difícil que una normativa de emergencia llegue a cubrir y a responder a todo. En principio, si termina siendo accesorio, creo que se asimilaría al caso que explicó recién muy bien Rocío sobre la empresa que hace el packaging de alimentos. Es decir, es necesario para una industria esencial en este momento, que es la industria alimenticia. Así que, en principio, yo creo que se le podría exigir. Pero bueno, es un terreno gris donde estamos empezando a definir los límites medio caso por caso. Walter, sin más demora, te paso a vos y después al final entonces volvemos con otras preguntas. Muchas gracias. Gracias a vos, Rodrigo. Buenos días a todos. Me sumo a los agradecimientos de los speakers que hablaron antes y les doy las gracias por el tiempo y haber llegado hasta acá. Yo les quiero contar básicamente la experiencia y lo que están haciendo las empresas, las grandes, las pequeñas, las pymes, hoy en materia de COVID-19. Para eso me gustaría comenzar con las suspensiones. Y ya Henry y Guille nos adelantaron este decreto que prohíbe los despidos sin causa. Pero también nos dieron esta línea de cómo quedó abierta la vía del 223 bis y qué va a pasar o qué tendríamos que realizar para llevar adelante estas suspensiones en el marco del artículo 223 bis. Para eso les hago una introducción breve de qué es este artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que lo que permite es que el empleador y el trabajador o el empleador y el sindicato se pongan de acuerdo para que los trabajadores dejen de prestar tareas y de esta forma percibir durante el tiempo que dure esa suspensión de la prestación de tareas un salario que va a ser una suma no remunerativa. Esto trae
dos beneficios. Un beneficio para el trabajador que en una situación ordinaria, normal, ante un caso de suspensión no percibiría salario, en este caso va a percibir un salario mediante una suma no remunerativa y va a tener, al ser no remunerativa esta suma, un impacto menor en el poder adquisitivo de su remuneración. Y por otro lado, para el empleador, claramente el beneficio va a ser una sustancial reducción en sus costos laborales y va a tener la posibilidad, al no integrar estas contribuciones patronales, de ver ese beneficio. Hasta acá todo parece bastante sencillo, bastante afable para llevar a cabo, pero la norma, el 223 bis, trae además un requisito adicional, que es que esto tiene que pasar por la órbita del Ministerio de Trabajo para ser homologado. Y ahí es donde empiezan a aparecer los problemas, porque cuando vemos qué es lo que está pasando en el Ministerio de Trabajo, vemos que el camino a la homologación no es tan sencillo. Veamos entonces qué pasaría si el acuerdo en definitiva no recibiera esta bendición de la homologación que estamos necesitando para completar el proceso. En primer lugar, se van a poder disparar contingencias de tipo laboral. Cada uno de los trabajadores que haya percibido este salario no remunerativo en el marco del 223 bis va a poder reclamarle a futuro, si no contáramos con la homologación, las diferencias salariales que correspondan por estas sumas que se hayan abonado. Además, tengamos presente que se van a poder considerar injuriados y despedidos y reclamar todo el paquete indemnizatorio propio de un despido sin expresión de causa. Por otro lado, vamos a tener que analizar también que se podría llegar a disparar una contingencia de tipo fiscal, es decir, la autoridad fiscal, la AFIP, podría determinar deuda por estas contribuciones patronales no integradas por el empleador, y acá el plazo de prescripción tengamos presente que es mucho más amplio que el laboral, que es de 2 años el laboral, este es de 10 años. Así que veamos entonces cómo está pasando, qué es lo que está pasando puertas adentro del Ministerio de Trabajo para que tengamos presente en la práctica hoy cómo venimos con estos acuerdos 223 bis. Y acá el Ministerio de Trabajo, cuando vamos a presentar los acuerdos, nos hizo como el cuento de Caperucita 2 caminos, un caminito corto y un caminito largo. Vamos por el camino largo, que es a diferencia del cuentito de Caperucita, es el más triste porque para los acuerdos 223 bis que se celebran entre el empleador y el personal fuera de convenio, aquellos trabajadores que no están representados por un sindicato, nos canaliza a través del SECLO con una casilla de correo electrónico donde uno debe replicar y enviar ahí toda la información referida a los acuerdos y no estamos recibiendo un feedback en el corto plazo. La verdad que no es un canal de comunicación que esté aceitado o que esté funcionando con normalidad. A contrario, el caminito corto, lo que se va a dar entre aquellos acuerdos que se celebren entre un sindicato que represente a los trabajadores convencionados y el empleador, sí estamos recibiendo una respuesta prácticamente inmediata. A los 2 días estamos recibiendo el número de expediente y dentro de los 4 días aproximadamente lo que estamos recibiendo es la convocatoria a una audiencia de ratificación de estos acuerdos. ¿Qué pasa también como un elemento adicional si nosotros tenemos que hacer un análisis con el personal fuera de convenio y este caminito largo que les comentaba del SECLO? Tengamos presente que estos acuerdos, con la situación de aislamiento que estamos atravesando ahora, los trabajadores no lo van a estar firmando con patrocinio letrado. De modo que ya de por sí uno de los requisitos que exige el SECLO para la ratificación de estos acuerdos no se va a estar dando, de modo que vamos a tener un escollo bastante difícil de sortear. Este es el mecanismo que se está dando. Las audiencias dentro del Ministerio de Trabajo se están haciendo en forma virtual, a través de esta vía como la que estamos hablando en este momento, como este webinar. Y les quería comentar un poco, cambiando de tema, cuáles son las medidas paliativas, de acuerdo a lo que establece otro de los bullets del slide. Las medidas paliativas que están tomando las empresas hoy por hoy para combatir el COVID-19. Y acá también quiero traerle 2 cuestiones fundamentales. Por un lado, los beneficios que ha propuesto el Poder Ejecutivo Nacional a través de 2 decretos, decreto 332 y decreto 376, publicado recientemente este lunes. Y por otro lado, lo que están haciendo las empresas, porque es llamativo la gran conformación y proliferación de comité de crisis que estamos viendo, donde en muchos casos nos convocan a nosotros como asesores externos para brindar asesoramiento y soporte con toda esta dinámica de la normativa que se va dictando día a día. Son comités que suelen tener 1 o 2 reuniones a diario, así que lo vemos, la verdad, con muy buenos ojos esto y muchas veces lo recomendamos porque le permite al empresario tomar decisiones y planificar no solamente a corto plazo, sino a largo plazo, es decir, los efectos que van a tener que estar sorteando post pandemia.
Pero retomemos un poco estos beneficios que les decía del decreto 332 y el decreto 376. Y sobre eso me gustaría hacer foco exclusivamente sobre el decreto 376 porque es el que modificó al 332, que contempla este programa de asistencia al trabajo, así lo denomina el decreto. ¿Cuáles son los beneficios que se contemplan en el decreto 376? Básicamente son 4. De estos 4, los que implican o inciden con algún tipo de impacto en los empleadores van a ser 2. Los otros 2 se los menciono rápidamente, que es el incremento en las sumas por seguro de desempleo, que no incide en el empleador, y los créditos a tasa cero, que apuntan a monotributistas y autónomos. Pero vayamos a los que sí apuntan a los empleadores, y ahí vamos a encontrarnos con la postergación o reducción de las contribuciones patronales al 95%, que está funcionando bastante bien, y por el feedback que estamos recibiendo de los clientes, lo que nos encontramos es que dentro de los 2 a 4 días, la AFIP está dando respuesta a aquellos empleadores que se les concede el beneficio. Y por otro lado aparece quizás una de las figuritas más difíciles para analizar hoy por hoy, que es esto del salario complementario, previsto en este decreto 376, que lo que establece, para que entendamos los lineamientos de este salario complementario, es básicamente la ayuda que ofrece el Poder Ejecutivo Nacional a los empleadores para pagar hasta el 50% de la remuneración del trabajador. Tiene un piso de un salario mínimo vital y móvil y un techo de 2 veces el salario mínimo vital y móvil. Hoy por hoy el salario mínimo vital y móvil asciende a 16.875 pesos. Si quieren que les haga la multiplicación de 2 veces el salario mínimo vital y móvil, no se los voy a hacer en este momento, pero sí les puedo decir que es un beneficio que cuando el empleador va hasta la página de AFIP, hoy, en primer lugar, tenemos que decir que el plazo para todos estos beneficios que están previstos en el decreto vencen hoy. Para aquel empleador que esté interesado en solicitar, peticionar alguno de estos beneficios, va a tener que hacerlo hasta hoy a través de la página de AFIP con clave fiscal. La página está colapsada, pero bueno, el plazo quizás entendemos que puede llegar a ser prorrogado. Hasta hoy en el boletín oficial no se ha publicado absolutamente nada. Comentarles un poco cuáles son los requisitos para acceder a estos beneficios. Estaban previstos en el decreto 332, fueron modificados ahora por el decreto 376, y en el día de ayer se publicó una resolución que se adoptó a través de una recomendación que está tomando el comité que tiene a cargo supervisar estos beneficios, y en definitiva es la última autoridad como para poder decidir si otorga o no otorga determinados beneficios. La verdad que la normativa es profusa, es bastante compleja. Al que esté interesado en recibir esta información, me puede enviar o solicitar esta información vía correo electrónico. Ahí van a estar recibiendo mi dirección de email. Con todo gusto se la voy a estar haciendo llegar. Pero quería decirles cuál es la diferencia en estos beneficios referido a lo que traía el 332 y lo que trae el 376. Básicamente de los requisitos que están solicitando los decretos para que un empleador acceda a los beneficios, la modificación radica en uno de los incisos de las 3 posibilidades de la afectación que pudo haber tenido el empleador, referido a la fecha en la cual se manifestaron estos hechos. Antes se tomaba el 20 de marzo, que es cuando comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, y ahora se está tomando el 12 de marzo. Y respecto a la otra situación, antes se estaba tomando una reducción, una caída, una pérdida sustancial en materia de ventas, y ahora se cambió el vocablo ventas por facturación. Les decía, son muchos más los requisitos, no los quiero aburrir ni extenderme demasiado en esto. Me gustaría comentarles un poco qué es lo que nos están consultando los clientes, porque les comentaba qué es lo que está pasando con el 223 bis y ahora esto del salario complementario. Y la verdad que la pregunta que se impone es, ¿qué me conviene? ¿Ir por un 223 bis o por el pedido del salario complementario? Si bien no hay una respuesta única para esta pregunta, lo que sí estamos viendo es que a mayor cantidad de trabajadores, a mayor volumen de las empresas, donde es evidente la presencia de una entidad gremial que represente a los trabajadores, nos vamos a encontrar mucho más cómodos para sentarnos con ese sindicato y concertar y empezar a acordar estos acuerdos en el marco del 223 bis. En cambio, en aquellas empresas donde vamos viendo que son muy pocos, y ahí sí apunta directamente el decreto, tanto el 332 como el 376, con pocos trabajadores, quizás la vía del 223 bis no sea muy buena porque vamos a tener que ir por el caminito largo que les comentaba anteriormente del cuentito de Caperucita con el Ministerio de Trabajo y el SECRI. Así que eso sería como un factor común que podríamos hacer en el marco de estas dos situaciones.
Analicemos ahora qué es lo que está pasando con el Ministerio de Trabajo. Como les explicaba Rocío recién, el Ministerio de Trabajo está funcionando con una dotación reducida, está funcionando muy bien en lo que es la parte colectiva, todo lo que tiene que ser en materia de el pedido de conciliación obligatoria, el marco de un acuerdo vía 223 bis, está funcionando y están dando audiencias y el feedback es prácticamente inmediato. Tengan presente que es una práctica que habitualmente el abogado tiene contacto directo con el funcionario del Ministerio de Trabajo, porque así se impone y vale mucho el diálogo que se establece entre esas partes. Por otro lado, el funcionamiento que les comentaba a través del SECLO no está funcionando del todo bien y no nos está dando un resultado que nosotros podamos recomendar como para transitar esa vía, por lo menos hasta hoy. Les quería agregar que hoy se publicó en el Boletín Oficial la resolución 344, que lo que establece básicamente es cómo se van a llevar adelante estas audiencias virtuales y prácticamente en el artículo 2 de la resolución, para el que no la leyó, si después quieren también se las puedo enviar vía correo electrónico, el artículo 2 lo que establece es una suerte de procedimiento que fue el que nosotros le propusimos, como les contaba Rocío anteriormente, el 20 de marzo, cuando necesitamos que se dicte la conciliación obligatoria. Ese proceso que nosotros propusimos hoy se ve replicado en la norma que el Ministerio de Trabajo ha decidido publicar a nivel nacional. Por último, quiero contarles y un poco lo que comentaba Guille en su bloque, esto de la extinción del contrato de trabajo. Y hablarles, bueno, por un lado, también dos caminitos, ¿no? Acá, en primer lugar, ¿quiénes son los más afectados? Claramente, todo aquel personal que no está registrado, o como comúnmente se denomina, en negro. Esa gente, la verdad, que está bastante perjudicada porque no están amparados por el paraguas del decreto que prohíbe los despidos. Ahí se encontraron de un día para el otro con que el empleador telefónicamente le decía que se había extinguido el vínculo. A esa gente le va a quedar la vía del reclamo cuando se restablezca la actividad judicial. Pero por otro lado, el personal que sí está registrado y que sí está amparado por el paraguas del decreto, estamos viendo como otros caminos de la extinción que no están proliferando por el momento las consultas o los pedidos de despido fundados en justa causa, pero sí están habiendo más consultas, como anticipaba Guillermo, referidas a lo que es la extinción por la voluntad concurrente de las partes, esto es en el marco del artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, o como en la jerga lo llamamos habitualmente, la extinción por mutuo acuerdo. Y ahí sí, lo que se plantea, como ustedes saben, es una gratificación y la propia norma lo que establece son dos vías, o ir a través del Ministerio de Trabajo o a través de la escritura pública. Los escribanos se están animando, sobre todo en las provincias donde se está flexibilizando el aislamiento y, como decía Guillermo, se van a ampliar 7 provincias más con esta flexibilización, pero el Ministerio de Trabajo para esto está cerrado. No estamos viendo muchas más alternativas como para llevar adelante la extinción del contrato de trabajo y esas serían básicamente las cuestiones que tendría para compartir con ustedes. Ahora voy a quedar abierto a todas las preguntas que tengan y les agradezco el tiempo y la atención. Rodrigo. Bueno, muchas gracias, Walter, muy claro. A ver, voy a tratar de elegir algunas. Les pido disculpas nuevamente a los asistentes porque está explotando la cantidad de preguntas. Y bueno, me adelanto un poco antes de hacértelas, Walter. En varios casos tenemos por ahí la referencia de ustedes en la pregunta, en algunos casos no, aparece anónima. Si nos pueden agregar por ahí el nombre o el mail y después a los que no lleguemos a contestarles ahora, lo haremos, digamos, a lo largo del día. Dicho esto, me están preguntando, Walter, ¿qué pasa en el interior? Un poco explicaste ahí el funcionamiento, ¿no? Donde las dependencias del Ministerio de Trabajo son las que en general homologan los acuerdos y en las jurisdicciones, en varias jurisdicciones están cerradas. Entonces, ¿cómo se homologa? Si es válido el acuerdo en los términos del 223 bis, si no existe una posibilidad concreta de homologar presentando en el interior, porque bueno, entiendo que como lo explicaste virtualmente ya el canal sería distinto, pero si podés redondearlo, te agradezco. Sí, para redondear y hacerlo breve, respuesta 1 minuto. Este año el Ministerio de Trabajo publicó una resolución, la resolución 101, la cual establece que lo que tienen que hacer las partes que quieran llevar adelante la homologación de un acuerdo en el marco del artículo 223 bis, lo tienen que canalizar vía Ministerio de Trabajo de la Nación. Por eso mi explicación fue en torno a lo que está pasando en el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Es real que en las otras provincias no están funcionando, en muchas provincias no hay funcionamiento del Ministerio de Trabajo, pero tengan presente que 223 bis tiene que venir vía Ministerio de Trabajo de la Nación. Ok, perfecto. Otra pregunta, Walter. ¿Puede un empleador, una compañía, pedir el beneficio del salario complementario y además negociar con el sindicato las suspensiones en el marco del 223 bis? Sí, puede hacerlo, evidentemente en el marco de la buena fe que tiene que haber en esa negociación con el sindicato, básicamente. Habría que mantener informado porque si el sindicato advierte que el mismo empleador negoció salario 223 bis y fue por el salario complementario, quizás levante la mano y quiera reclamar algo. Ahora, tengamos presente que hay actividades, como comentaban antes Henry y Guille, que están drásticamente afectadas. Hotelería, turismo, donde están más abiertos los sindicatos a admitir todo tipo de alternativas para darle un poco de oxígeno al empresariado. Ok. Acá hay otra interesante, dice, ¿qué pasa con los empleados que están irregularmente fuera de convenio, siendo que la negociación con el sindicato técnicamente no los alcanzaría? Tratando de complementar, interpretando la pregunta, no tengo el nombre, asumo que son trabajadores que deberían quizás estar encuadrados, pero en el caso concreto la compañía no los tiene encuadrados, o a una parte de esos trabajadores estará en una zona medio border, ¿no? ¿Qué pasaría con ellos? Sí, va a depender mucho de cómo se instrumente, ¿no? el acuerdo. Los sindicatos habitualmente están siendo bastante celosos y puntillosos de cómo se configura el acta que se va a presentar al Ministerio de Trabajo, de modo de incluir en una nómina, en un listado, la totalidad de los trabajadores, indicándolos con número de documento, CUIL, todo. Tengamos presente que esta resolución que yo les decía recién, la 344 del Ministerio de Trabajo, está agregando que si algún trabajador, si en el marco de algún acuerdo se pactara el pago de una suma, vamos a tener que acreditar el número de cuenta, el CBU del trabajador. De modo que si está bajo convenio y el sindicato lo representa, prácticamente va a ser el propio sindicato el que va a pedir que se incluya en la nómina. Si no es así, el sindicato no va a pedir la inclusión. Ok. Preguntan también, ¿qué pasa con los que solicitaron el beneficio la semana pasada? ¿Tendrían que volver a solicitarlo? Digamos, acá hubo un ida y vuelta bastante complejo, ¿no? de la instrumentación, y creo que estamos todavía con algunas dudas, algunas lagunas, ¿no? Sí, es interesante desde lo jurídico y desde lo contable. Desde lo contable no me animo a decirles cuál sería la alternativa. Sí, desde lo jurídico. La norma lo que establece es que los beneficios previstos en el decreto 332 que quedaron sin efecto, estos son la asignación complementaria y el repro, se reconvierten a este salario complementario que les comentaba recién. Ahora, si se tienen que volver a inscribir, no sería necesario porque de lo que surge del texto de la ley se reconvierte. Si me preguntan, estando sentado dentro en el sillón del gerente general de la empresa, levantaría el teléfono y le pregunta al contador, ¿estás seguro que esto se reconvierte o podemos llevar adelante la gestión y tramitar en el aplicativo el pedido del salario complementario? Ok. Vamos con alguna más para cualquiera de los speakers que quiera responder, puede ser Walter también. Pregunta Alfonso si no es una actividad esencial y el trabajador está en la modalidad de teletrabajo, si se le puede notificar teniendo en cuenta el plazo de 45 días las vacaciones. Un poco hablamos de esto, pero bueno, podemos redondearlo ahí. Y adelanto, digamos, en principio por el fin de las vacaciones, si fuese una imposición en las facultades del empleador en un momento donde no hay un goce, digamos, total del periodo, es complicado, pero me imagino la otra hipótesis por ahí, Walter, si fuese un trabajador que realmente lo está requiriendo, no es que se le está imponiendo y tendrá cualquier otra motivación personal, desde completar un curso, lo que sea, y efectivamente quiere gozar de las vacaciones y no estar conectado en teletrabajo. En ese supuesto, asumiendo que fuese válido, en principio deberían correr los 45 días, ¿no? Ese es el deber ser, pero me imagino que en esta situación habrá algún margen o no. Para el tema de las vacaciones, me parece que lo fundamental, independientemente de que uno lo pueda llevar adelante y lo pueda instrumentar, lo que más me preocupa es el día después, ¿no? O sea, encontrarnos con
¿qué dicen los jueces? Que en definitiva son los últimos intérpretes de las normas. ¿Y ahí con qué nos encontramos? Con que la jurisprudencia, cada vez que tuvo oportunidad de expedirse respecto al instituto de vacaciones, a lo que hace hincapié más allá de los requisitos propios de la ley, 45 días de preaviso que se otorguen entre octubre y abril, lo que nos pide es que las vacaciones puedan llevar adelante la finalidad propia del instituto, que es recomponer la salud psicofísica del trabajador. Y lo hablamos un par de veces internamente del chiste este que circula, vacaciones en abril, y el anuncio publicitario de balcón, terraza o baulera, porque la verdad que muchos caminos no le quedan al trabajador para hacer. Y me parece que si el día de mañana el trabajador acredita esto frente a un juez laboral, no vamos a estar muy bien como para defender que las vacaciones son válidas. Ok, muchas gracias. Acá una pregunta, probablemente sea para Guillermo. En el caso de los trabajadores de la salud, que sean población de riesgo por cuestión de edad, alguna afección de salud, ¿se pueden negar a concurrir a su puesto de trabajo en el hospital, por ejemplo, y gozar de una licencia? Es decir, puede obligar al empleador a darle una licencia y considerarse eximidos de ir a trabajar. Obviamente, asumo que en esta situación no es posible ningún tipo de teletrabajo tampoco, ¿no? Estamos hablando de una cuestión presencial. Sí, gracias, Rodrigo. En principio, los trabajadores de la salud no escapan al régimen general de los trabajadores esenciales, en los cuales, más allá de la obligación de mantener la continuidad de los servicios esenciales, las personas que por su situación personal corran un riesgo mayor, que son estos casos que estás mencionando, en principio lo que prevé la normativa es que deben permanecer en su hogar. Ok. Y con las personas, con respecto a los empleados que conviven con personas de riesgo, ¿cómo sería el tratamiento? Creo que también un poco lo repasaste, pero para que quede claro. Y la verdad es que es algo que se da muy seguido. Hemos tenido un montón de consultas al respecto. Lo estamos analizando caso por caso, pero en general, la verdad es que en esta situación crítica y extraordinaria, por lo general el criterio es tendiente a proteger la salud del empleado, de los convivientes y en definitiva la salud pública. Ese es un poco el espíritu de todas estas normas, y cuando uno lee los considerandos de todas las resoluciones y de los decretos, siempre apuntan a la protección de la salud pública como como el bien jurídico más valorado en este contexto. Con lo cual es la diferencia al final del camino para tratar de resolver la casuística individual en estos casos. Ok. Hay varios comentarios y varias preguntas que tienen que ver con el tema de la posibilidad de la actuación de los escribanos. Les recordamos que allí hubo una flexibilización. Inicialmente era muy difícil que pudieran actuar, salvo cuestiones realmente de fuerza mayor, y eso de alguna forma se ha flexibilizado. Por eso entendemos que la celebración de un mutuo acuerdo, retiro voluntario, o mismo una diligencia de constatación o notificación, en principio sería posible. Estoy contestando un poco en general varias preguntas. Y Gabriela pregunta si el mutuo acuerdo es un camino ahora. Sí, claramente. Por supuesto que hay que ver el caso concreto y siempre recomendamos de alguna forma tratar de documentar la negociación para darle un sustento más allá de lo que surge del propio acuerdo. Y hay otra pregunta también de Gabriela que dice si la previsión de los 60 días o la doble va a ir más allá de junio. Bueno, justamente hoy ya empezaron a correr versiones, me parece que mis colegas lo han comentado. Si quiere redondear alguno, creo que claramente en esta situación, que es bastante peor en cuanto a la cuestión económica que había a fin de año, es esperable que esto se prorrogue, digamos, tanto la doble como la suspensión, ¿no? Sí, por mi parte estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que ya los portales de noticias hoy estaban levantando el rumor de la prórroga tanto de la prohibición de los despidos como de la doble indemnización, que en realidad son, si se quiere, normas que se solapan y de alguna manera se contradicen. Pero sí es esperable medidas de prórroga, que el gobierno prorrogue las medidas para prohibir o mínimamente desalentar los despidos.
Muchas gracias, Guillermo. Hay una pregunta también de Eugenia, que ¿cuál es el alcance o impacto que imaginan respecto de la renuncia al secreto fiscal que establece el sistema de la AFIP cuando una empresa se registra para acceder a los beneficios del 376? Le adelanto, y por ahí alguno de ustedes puede redondear, este tema ayer lo debatimos largamente con nuestros colegas del área fiscal, y nos parece que es justamente el punto central que puede llevar a decidir a una empresa registrarse o no. Creo que está un poco abierto, y sí, es el campo más álgido de todos, ¿no? Si querés, Rodrigo, ahí me gustaría aclarar un puntito, básicamente referido a esto del secreto fiscal, y es la conformación del comité que está como máxima autoridad, la jefatura de gabinete, que en definitiva va a ser quien decide si otorga o no un beneficio del 376 o 332 que hablábamos. Pero este comité también está integrado por varios ministerios, entonces la información que llegue a través de AFIP, que sabemos que se ingresa por clave fiscal y esa clave fiscal ya tiene una verificación de seguridad, el relevamiento del secreto fiscal lo que permite es que los otros organismos también tengan acceso a la información con el consentimiento directo y evitar cualquier otro camino que después el beneficiario eventualmente diga o trate de impugnar cómo pudo manipular algún otro ministerio la información propia de la compañía. Entonces, accediendo inmediatamente y relevando a la autoridad fiscal de guardar ese secreto y de poder compartirlo con los otros ministerios, me parece que el mecanismo lo que trata de hacer, en primer lugar, es agilizar el medio. Después, cómo van a utilizar esa información, no lo conocemos. Ok, muchas gracias, Walter. Ahí hace una pregunta que también la estuvimos discutiendo, ¿qué se entiende con una reducción sustancial en la facturación, ¿no? Es otro tema también bastante complejo. A ver, la terminología que está utilizando el Poder Ejecutivo deja abierta varias aristas a título interpretativo. Pensemos que en definitiva son beneficios y no lo pueden poner de una forma que resulte tan arbitrario. Le dan esta normativa con términos tan laxos, tan ambiguos, que van a tener el día de mañana de dónde agarrarse para decir, bueno, no fue sustancial, porque la verdad que tampoco establece un porcentaje, no nos dice un parámetro de referencia, ni se publicó una resolución que reglamente qué significa lo de sustancial. Entonces, hasta hoy lo que tenemos es sustancial, que es el criterio arbitral de la autoridad que en definitiva diga sí o no, o el criterio de jefatura de gabinete de ministros. Ok. Bueno, hay varias que tienen que ver con la suspensión, varias preguntas de si se puede extender el plazo de la suspensión, cuál sería el límite temporal. Creo, Walter, que un poco lo mencionaste, pero si querés redondearlo también. Para redondearlo, a ver, ¿se puede extender el plazo de suspensión? Sí, habitualmente en estos acuerdos, en el marco del 223 bis, lo que se pacta es una cláusula de revisión, donde las partes de buena fe lo que van diciendo es que van a ir monitoreando cómo se va dando la situación. En ese monitoreo, claramente, si la situación subsiste, se va a poder ampliar el término con el mismo mecanismo, ¿no? O sea, vamos a tener que ir de vuelta al Ministerio de Trabajo y llevar todo este camino. Pero sí, es una situación que se va a poder rever y se va a poder ampliar. Ok. Bueno, estamos ya bastante pasados. Nos van a quedar algunas preguntas. Por favor, si nos pueden dejar algún otro dato para poder contestar. Y vamos a ir cerrando acá. A ver, quería por ahí redondear también algunas palabras finales como para tratar de descifrar, digamos, la cuestión. Claramente es una situación de excepción, es una situación donde la legislación es una legislación de urgencia, es una legislación de emergencia, no es para salvaguardar, digamos, al gobierno o al legislador, pero es muy difícil generar o adaptar un marco normativo a una situación como esta, sobre todo cuando se prevé una caída de la economía tan importante, que ya a su vez venía de una situación bastante recesiva y complicada, con lo cual la capacidad de adaptarse va a exigir una gimnasia muy importante, va a exigir, digamos, además, mantener, en el caso de ustedes, cuando tengan relación con el sindicato y tengan personal encuadrado, maximizar, digamos, los vínculos como para
como para tratar de conciliar los intereses de la mejor forma. También vemos que los sindicatos también tomaron nota de esta situación y en este contexto de emergencia lo que más preocupa es el mantenimiento de las fuentes de trabajo, afectar lo menos posible. Como toda crisis, también hay algunos que van a tener oportunidad, digamos, de mantenerse a flote o de incluso crecer en sus respectivas industrias porque se van a ver favorecidos. La gran mayoría entiendo que son los que se van a ver afectados, pero claramente podemos ir tomando nota, como adelantó Enrique, de que hay un cambio que se vino mucho antes de lo esperado, digamos. Esta crisis del COVID-19, como dijo Enrique, nos lanzó al futuro. Bueno, los que se estaban preparando tuvieron una aceleración, los que por ahí mantenían un formato tradicional, lo van a tener que hacer. No todas las industrias, claramente, no todas las actividades tienen posibilidad de pasar a modo remoto, es obvio, pero bueno, hay muchos cambios que llegaron para quedarse y creo que tenemos que tomar nota de eso. Creo que vamos a tener novedades y esta dinámica tan especial y tan particular de la legislación constante. Todos los días leemos el boletín oficial y tenemos normas nuevas, hemos tenido idas y vueltas, se arrancó con un beneficio, a los pocos días se lo suprimió, se lo reemplazó por otro, se le puso una serie de requisitos que se fueron cambiando, en fin. Exige estar permanentemente al lado de las novedades, revisarlas, debatirlas, interpretarlas y tratar de acomodar, digamos, la actividad a esta nueva situación, a este nuevo fenómeno. Este es el desafío, es importante estar en contacto, es importante estar actualizado, es importante asesorarse, consultar y tomar las decisiones, digamos, con distintos puntos de vista y con gran humildad. Esta es un poco por ahí la conclusión que saco y los invito también a los demás speakers como para hacer alguna palabra y ya vamos cerrando, que estamos bastante pasados. No, por mi parte, simplemente agradecer a todos por tomarse el tiempo para participar. La verdad es que adhiero un poco a los comentarios de Enrique al principio, que es bueno por lo menos tener esta posibilidad de acercarnos y de debatir estos temas tan novedosos que se han presentado en estos días extraños. Y saludos para todos. Sí, yo un poco también para cerrar, agradecerles a todos y sí, ya en el inconsciente colectivo, por ejemplo, una política de home office de una vez por semana o 2 veces por semana va a quedar corta, va a quedar mezquina. Ya la gente es como que se acostumbró a esto, se acostumbró a comer por delivery, le está encontrando algunos gustos o beneficios, entonces me parece que hay que tener mucha flexibilidad y adaptarse a nuevos tiempos para que tampoco todo este impacto, si uno no se adapta, va a perder plata, así que es importante adaptarse a lo que se viene y bueno, y agradecerles y bueno, que tengan un buen día todos también. Bueno, muchas gracias. Vamos a tratar de hacer seguimiento y las respuestas a las preguntas que quedaron. Nuevamente les pedimos disculpas por no poder abarcar todas, ya nos pasamos muchísimo tiempo. Gracias a todos los speakers por los temas, por la preparación y a todos los asistentes. Seguramente tendremos otra oportunidad de encontrarnos, vamos a estar haciendo un seguimiento y cuando sea oportuno los vamos a convocar de nuevo. Muchísimas gracias por la participación y por supuesto gracias a toda la gente del estudio que nos da el soporte para poder llevar adelante este evento. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego, gracias.